Bien, ya hemos visto las propiedades de los materiales y nos adentramos específicamente en la madera. El primer estudio, el primer análisis que vamos a hacer de la madera es su estructura interna. Para ello nos vamos a ayudar de esta imagen en la que vemos el corte transversal de un tronco de madera. La madera es un ser vivo exactamente análogo a cualquier otro ser vivo, como por ejemplo somos nosotros. Con lo cual hay ciertos componentes que se repiten en la naturaleza. Si nosotros observamos la madera, la vamos a estudiar, tiene diferentes partes, diferentes capas, y la vamos a estudiar desde afuera hacia adentro. La primera capa que encontramos en la madera es la corteza. La corteza que vemos aquí, la corteza es análoga a nuestra piel. Protege la madera de enfermedades y ataques de sustancias externas. Por lo tanto, la función es análoga a nuestra piel en el cuerpo humano. Justo debajo de la madera hay una segunda capa que es el cambium, que es una capa de crecimiento del árbol formada por células vivas. Cuando el árbol crece, crece a partir del cambium. Y los anillos de crecimiento, debéis de saber que cada anillo que vemos aquí se corresponde con un año de vida del vegetal, ¿vale? Si tenemos un árbol en el que podemos contar, hay algunos árboles que se les aprecian mejor los anillos, a otros no, pero cuando se aprecian bien, pues podemos saber perfectamente la edad del árbol contando simplemente los anillos. Justo debajo del cambium aparece la albura. Esta parte es fundamental en la madera, porque es la parte joven de la madera. Suele ser de color más claro y se utiliza para trabajo de escasa exigencia mecánica o cualidad estética. O sea, no es una madera realmente apreciada por los carpinteros, pero es fundamental porque es la parte del tronco que transporta los nutrientes y las sales minerales desde la raíz hasta la hoja. Es la que alimenta al árbol, es la carretera o la autovía por donde circulan todos los nutrientes que van desde las raíces hasta la hoja. Por lo tanto, es fundamental. Si falla la albura, obviamente el árbol acaba pereciendo. Justo debajo de la albura, esta zona de aquí, es el duramen. El duramen es la madera más dura y resistente. El duramen es precisamente la madera más codiciada por los carpinteros, por sus buenas propiedades mecánicas. Está formada por células fisiológicamente inactivas y se encuentran en el centro del árbol. Es más oscura que la albura y la savia ya no fluye por ella. O sea, aquí entramos dentro de la parte que ya no tiene vida del árbol. Y terminamos en la médula. La médula es la zona central del tronco que posee escasa resistencia. Esta es la zona ya inerte del árbol, o sea, la zona sin vida. Por lo que generalmente la médula no se utiliza. Esta parte de la madera no se utiliza porque al llevar tanto tiempo sin vida, normalmente ha perdido ya toda capacidad de resistencia mecánica. Por lo tanto, es una madera que suele ser bastante frágil. En este vídeo, que os invito a que lo veáis, explica perfectamente todas las partes de un tronco y sus funciones, abundando en la explicación que hemos visto anteriormente. Vamos a ver el proceso de obtención de la madera. Desde que nos vamos al bosque hasta que terminamos en la serrería o en el aserradero, la madera sufre una serie de procesos para que lo podamos obtener. Y estos son: el primero es la tala y la poda. Consiste en cortar el árbol, quitar las ramas y cortar el tronco en trozos más pequeños para facilitar su transporte. Si un camión, por ejemplo, puede transportar troncos de 10 metros y hay árboles muy altos, dependiendo de la zona y el lugar, de la geografía, y talo un árbol de 30 metros, obviamente yo ese árbol, ese tronco, lo tengo yo que cortar de un tamaño adecuado para que se pueda transportar. Una vez que tengo preparado en la tala y la poda ese árbol, la poda también es fundamental, porque si los árboles no se podan, el transporte no se optimiza, con lo cual aquí me entrarían bastante menos árboles. Con lo cual, una vez que ya tengo el árbol talado y polado, el segundo paso es el transporte, que es el transporte desde el bosque hasta el aserradero. Una vez que llegamos al aserradero, le sometemos al proceso de descortezado. Eliminamos la corteza justo después del talado o al llegar al aserradero. O sea, el descortezado se puede hacer aquí, en esta fase, o se puede hacer aquí.
Se suele esperar al máximo porque una vez que nosotros descortezamos el árbol ya lo hacemos vulnerable a la gente a los ataques de los agentes externos, como vimos anteriormente. Una vez que lo descortezamos, lo procedemos a cortar. Los troncos se trocean según la longitud deseada y después se cortan en tablas o tablones. Así, en función de las piezas o de los objetos o muebles a obtener posteriormente, se cortará de una forma o de otra. Como el árbol hemos dicho, es una sustancia viva por la que circula savia, agua, nutrientes, sales minerales, cuando nosotros cortamos el árbol y lo descortezamos, este árbol tiene humedad y la humedad en la madera es perjudicial porque favorece la entrada de organismos y de agentes externos que posteriormente pueden provocar la enfermedad y muerte de la madera. Por ello, es necesario secar aquellas partes de la madera una vez que se han cortado. ¿Y cómo se seca? Pues normalmente hay dos tipos de secado. El secado natural, que se dejan los tablones separados a una distancia entre ellos para que pueda circular el aire a través. O si tenemos más premura o tenemos más prisa en hacer uso de esa parte de la madera, pues entonces podemos acelerar el proceso mediante un secado artificial, mediante secadores y corrientes de aire caliente. ¿Vale? Cualquiera de las dos son válidas. Y por último, una vez que tenemos la madera seca, se le somete al cepillado, que consiste en eliminar las irregularidades y permitir plancha con las dimensiones exactas que nos van a poder determinar después la obtención de los diferentes muebles y objetos que vayamos a fabricar. En este vídeo podemos ver también el proceso de obtención de la madera, tal como lo hemos visto, lo hemos explicado anteriormente. Vamos a clasificar la madera. La madera se clasifica en natural y derivado o artificial. La madera natural, existe una gran variedad de maderas, tantas como especies de árboles. Fijaros las especies de árboles que hay, pues a cada árbol, a cada especie de árbol le corresponde una especie de madera. No obstante, desde el punto de vista técnico, las maderas se pueden fabricar en maderas duras y blandas. Importante, ¿cómo identifico yo si un árbol tiene madera dura o madera blanda? Pues el primer rasgo identificativo es que las maderas duras proceden generalmente de árboles de hoja caduca. Os recuerdo que la hoja caduca es la hoja que se cae. Por lo tanto, si yo me encuentro en otoño con árboles que no están sin hojas, puede ser un primer indicio por el cual yo pueda deducir que estamos ante un árbol de madera dura. Estos árboles presentan un crecimiento muy lento y desarrollan troncos gruesos de madera compacta y muy resistente. Son maderas con poca resina y presentan una gran variedad de colores. Ejemplos de maderas duras: el haya, roble, caoba, etc. En cambio, las maderas blandas proceden en general de coníferos, de árboles de hoja con forma de aguja, y son árboles de hoja perenne, generalmente. Eso significa que son hojas que se mantienen durante todo el año, no se caen. Son árboles de crecimiento muy rápido y suelen ser madera muy resinosa y suelen presentar un color pálido. Como son blandas, son muy fáciles y ligeras de trabajar, debido a que ofrecen menor resistencia a las herramientas mecánicas. Ejemplos de madera blanda: tenemos el pino, el abeto blanco, el chopo blanco, etcétera. Fijaros, aquí podemos ver un ejemplo de madera dura. El haya es una madera pesada y fácil de trabajar y presenta una escasa resistencia a la humedad. Se aplica en muebles, suelo, bastidores para la silla, piezas torneadas, patas, asas, juguetes, etc. Otro ejemplo de madera dura es el roble. El roble es una madera pesada, muy dura y resistente. Las aplicaciones: muebles macizos, elementos de construcción, puertas, ventanas, entarimados, parques, embarcaciones, toneles, etc. Y otro ejemplo de madera dura es la caoba. Es una madera muy pesada y duradera. Esta madera es cara y se utiliza en ebanistería, muebles de lujo, revestimientos, objetos tallados a mano e instrumentos musicales, especialmente para guitarras. En cambio, vemos también aquí tres ejemplos de madera blanda. El pino. La madera de pino es resistente e inalterable ante los cambios de temperatura. Es fácil de trabajar y tiene mucha resina. Hemos dicho antes que las maderas blandas son muy resinosas.
Sus aplicaciones más significativas pues son muebles, embarcaciones, postes eléctricos, suelos, etcétera. El abeto blanco es otra madera elástica, resinosa y y poco resistente a la intemperie, pues suele ser atacada por los hongos. Las maderas que son blandas, que son muy resinosas, la resina es un hábitat muy común de los hongos, con lo cual una madera resinosa es más susceptible de ser atacada. Las aplicaciones, pues construcción, embarcaciones, muebles, sencillo, carpintería, embalaje, etcétera. Y el chopo blanco es otro ejemplo de madera ligera, blanda y de poca resistencia. Se utiliza para estructura de muebles contra chapado, papel, o sea, aquellos muebles que no tienen una característica de nobleza, o sea, aquellos muebles que son un poco más corrientes. Bien, em, vamos a ver ahora cómo se presentan las formas más usuales de la madera, una vez que ya se han sido cortados. Se puede presentar en forma de vigas, que son formando este rectángulo de sección. Se puede presentar en tablones, que ya son más láminas, unas láminas de mayor superficie. Se puede presentar en tablas que tienen menor grosor que las vigas y se puede presentar en listones que tienen una superficie transversal menor que la de las vigas. Estas son cuatro formas mediante las cuales se pueden presentar comercialmente la madera. Derivados de la madera. Hemos visto la madera natural, ahora vamos a ver la madera artificial. La que creamos nosotros, la que se crea en fábrica y no es la que se obtiene directamente del árbol. Dentro de las distintas variedades, la más significativa, la que vamos a ver es el contrachapado, que es el veis aquí en la imagen, ¿vale? Que se suele utilizar en marquetería. Está formada por láminas de madera unidas entre sí mediante resina sintética. La dirección de la fibra de cada lámina forma un ángulo de 90 grados con la lámina contigua y así se consigue un material de gran resistencia. Debido a los cambios de humedad y temperatura puede llegar a curvarse. O sea, esto es como si fuera, imaginar como si fuera un libro. Yo pongo una hoja y encima pongo otra, pero con la fibra girada a 90 grados. Y después pongo otra encima. Y así sucesivamente. Le aplico presión y al final obtengo un tablero contrachapado formado por láminas. El segundo que vamos a ver, tablero de fibra. Las fibras se obtienen moliendo las astillas. Todas las astillas que me sobran en los aserraderos, como consecuencia de haber cortado la madera en diferentes partes, como vimos antes, listones, tablas y demás, pues todas esas astillas que escupen la madera cuando es cortada, al final se aprovecha. Se recoge, se muelen esas astillas y el resultado son unos pequeños hilos leñosos que se comprimen y se unen mediante un adhesivo de resina sintética para formar el tablero. Son muy resistentes a la humedad, su superficie es pulida y su textura es muy fina. O sea, esto es un tablero hecho de fibra es como si fueran las sobras de la madera, como hemos dicho anteriormente. Tablero de aglomerado. Fijaros, porque esto es posible que tengáis en vuestra casa o hayáis tenido muebles de este tipo. Son muebles que son muy resistentes, son tableros que son muy resistentes a la humedad. Su superficie es pulida, su textura es muy fina. Suelen ser frágiles y indeformables. Está hecho de restos también de madera y su superficie es relativamente áspera y tosca. Se ven muy afectados por la humedad. Y el tablex son similares a los tableros de fibra, pero algo más delgados. Suelen llevar una cara acabada y se usan como las traseras de los muebles. Si habéis visto algún mueble por la parte de atrás, se suelen utilizar estos tipos de tableros para darle la trasera a los muebles, para conformarla. Y por último tenemos el papel y el cartón. Tanto el papel como el cartón se obtienen a partir de la pulpa de madera o pasta de celulosa. Estas cosillas secadas después se prensa y se enrolla. El cartón está formado por varias capas, ya que es más consistente. Es frecuente el uso del cartón para embalaje. Entre las dos capas exteriores se intercapa una capa ondulada que le da consistencia. O sea, la unión de muchas láminas de papel al final desemboca en el cartón. En estos vídeos vemos cómo se fabrica tablero contrachapado y también vemos otro vídeo interesante sobre la fabricación del papel. Os ruego que los veáis porque amplían la información y le vemos la aplicación práctica a todo lo que estamos explicando. Propiedades de la madera. Las propiedades de la madera son las siguientes.
Dureza. La madera presenta resistencia a la penetración de objetos como tornillo, clavo, acero rayado. Hemos visto antes que hay maderas más duras o menos duras. La densidad. Esta es una característica mm, que anteriormente era muy usada para, aprovechando esta característica para transportar la madera. Puesto que la madera es menos densa que el agua, la madera flota, como vemos aquí en esta imagen. Motivo por el cual no solo se utiliza para embarcaciones, sino que antiguamente los aserraderos, cuando estaban ubicados cerca de un río, pues una vez que se cortaban los árboles, por el propio río se desplazaban los troncos y era un método de transporte desde el bosque hasta el aserradero, aprovechando que los troncos de madera flotaban en el agua. La madera es muy buen aislante eléctrico, o sea, no conduce la electricidad, y también es un buen aislante térmico. Em, es un contrasentido, porque fijaros, aísla muy bien la temperatura. Si yo quiero hacer por ejemplo, una casa, antiguamente se le ponían paneles de corcho o de madera, con lo cual a mí me aislaba del exterior, del frío, del calor. Sin embargo, me aísla térmicamente, pero arde con mucha facilidad. Es un contrasentido, pero forma parte de las propiedades intrínsecas de la madera. Es muy buen conductor acústico. Mm, es buen transmisor de sonido. Por eso se utiliza para algunos instrumentos musicales que están hechos de madera. Es porosa, o sea que es un material que absorbe y desprende líquidos o gases, ya que tiene huecos. Y también es higroscópica. La higroscopicidad es la capacidad de la madera de absorber o exhalar la temperatura, según el medio en que se encuentre. O sea, si nosotros tenemos una puerta de madera en nuestra casa o una ventana, nos habremos dado cuenta que cuando los días muy lluviosos hemos tenido cierta dificultad para abrir o cerrar la puerta o la ventana. ¿Eso qué quiere decir? Que la madera, cuando absorbe agua, tiende a hincharse. Y cuando tiende a hincharse nos dificulta la maniobrabilidad de la madera. Resistencia mecánica. Es muy buena resistencia mecánica. Resiste muy bien los esfuerzos de tracción, compresión y flexión. Por eso también se utiliza en estructuras de determinados edificios. Es muy tenaz, la madera pone resistencia a romperse cuando es golpeada, o sea, resiste muy bien a los golpes, y también presenta la característica de la hendibilidad. La hendibilidad es la facilidad de la madera para partirse en el sentido de la fibra o las vetas. Si yo cojo un tablero de madera o una viga y la penetro en la dirección de la fibra, tiene una hendibilidad, tiene cierta individualidad. Pero si yo trato de penetrarla en el sentido transversal de la fibra, en el opuesto, los giros 90 grados, pues ahí es verdad que ofrece bastante más resistencia a que sea penetrada. Y por último, tiene color y es avetada. Presenta unas cualidades estéticas, muchos diferentes colores y diferentes vetas en función del tipo de madera. Además, las propiedades ecológicas de la madera es biodegradable, es decir, se descompone de forma natural con el paso del tiempo y es reciclable. Sirve para elaborar otros derivados, como hemos visto antes. O sea, los aglomerados, fibra, tablet, o sea, con lo que sobra de la madera, nosotros somos capaces de obtener otros productos, por eso es reciclable. Bien, para fabricar un objeto de madera se han de seguir una serie de operaciones que requieren el manejo de determinadas herramientas. Y estas son las siguientes. Yo primero tengo que medir sobre la madera. Y después, una vez que tomo la medida sobre la madera, marco sobre ella. Una vez que marco y trazo, o sea, pinto en la madera aquello que yo quiero obtener, entonces la madera la sujeto. Para eso hay diferentes herramientas en el taller. Una vez que está bien sujeta, se procede al corte y el corte o el aserrado de la madera. También se puede perforar y se puede tallar y rebajar. Una vez que tenemos estas operaciones realizadas, el último paso es el afino, que normalmente se hace con una lija, la unión, si tengo diferentes piezas que al final van a conformar un objeto en su conjunto, y por último el pintado. Para ello necesitamos estas herramientas.
Para medir la escuadra metálica, la regla, plantilla, transportador de ángulos, cinta métrica y método de carpintero. Para marcar y trazar tenemos el punzón, ahí lo que podemos es marcar la madera, el gramil, el lápiz de carpintero o el compás de punta de acero para trazar circunferencias sobre la madera. Para sujetar tenemos la abrazadera, el tornillo de banco, el gato o sargento y el tornillo de mano. Todos estos son elementos de sujeción de la madera. Y para cortar y cerrar tenemos el serrucho de punta, el serrucho de costilla, que es este serrucho que tiene arriba como un refuerzo, que se utiliza para madera de macrosor, el serrucho ordinario, la sierra de marquetería, la cegueta, la sierra de arco, la sierra de cinta y la sierra circular. Estas son sierras ya eléctricas para trabajar madera de más entidad. Para perforar tenemos la barrena, la taladradora manual, la taladradora eléctrica y las brocas, que las brocas son las puntas que se ubican aquí en la taladradora eléctrica. Para tallar y rebajar tenemos el formón, el escoplo, la gubia y el mazo de carpintero. Estos son los que utilizan normalmente los talleres de artesanía de madera para obtener piezas de madera de tipo escultura y piezas que tienen una geometría bastante más definida. Los elementos de afino es la escofina, la lima, el papel de lija, el cepillo, la carda, la rectificadora, cepilladora y lijadora. Esto ya para alisar la madera. Para unir tenemos el martillo, martillo de bola, martillo de uña, los tornillos, llaves, o sea, todas estas herramientas auxiliares que se utilizan para unir diferentes piezas de madera. Y también tenemos la bisagra, adhesivos, pistolas termofusibles, pistolas de silicona. Y estos son los diferentes tipos de ensambles. Hay muchos más, estos son los más generales para poder unir piezas de madera. Por último, para pintar tenemos pinturas al óleo, acrílicas, laca, esmalte, barniza, brochas, pinceles, rodillos. Todos estos son materiales para poder pintar la madera.